Sí, aquellos que somos habitualmente visitantes del estudio, porque si no, no estaríamos acá en libertad, sabemos por eso conozco el lugar. ¿Cómo, Cristian? ¿Si está qué? No, no, no sé, después le preguntas. ¿Cómo andás, doctor? ¿Qué tal? Buen día, Nino, Leti. Te Buen día, doctor. sorprendimos Muy con bien. esto hoy, ¿eh? Sí, por supuesto. Lo estamos Yo te viendo en aviso. pantalla gigante, doctor. Y, Pero muy bien. y así Yo va a te ser. aviso. Yo te aviso que esto me hace acordar cuando doy charlas virtual, que Es, agarro y empiezo a hablar y estoy una hora, así que cortame porque si no, perdón, sigo, ¿y ¿eh? qué diferencia hay con las entrevistas en la radio? No, bueno, sí, tenés razón. No dije, Bueno, tenés razón. ¿qué encaramos hoy, doctor? Bueno, ayer quedó pendiente una pregunta que hicieron sobre si alguien utilizaba un menor para cometer delito, Sí, que si se lo podía condenar. sí. Y yo dije, a modo de adelanto, que hay un vacío en el Código Penal en ese sentido y que no se podría. Entonces, bueno, te lo voy a explicar ahora o voy a tratar de explicarlo. En primer lugar, decirte que el Código Penal necesita unas reformas bastante importantes porque, bueno, el derecho penal de hoy no es lo mismo que el derecho penal de hace 100 años atrás. Y cada vez que se ha intentado una reforma, siempre termina, como lo hizo este gobierno, viene la oposición, no lo aprueba, o, o cuando hay otro cambios de gobierno, lo hace el otro y tampoco lo aprueba el anterior, o sea, y seguimos siempre igual, y no se actualiza y no se moderniza el Código Penal, porque esto que te voy a decir, en casi todos los códigos de Sudamérica, más allá que está tomado también de otros códigos de Europa, está y acá no lo tenemos. ¿Qué es? Cuando vos tenés eh, distintos participantes en la comisión de un hecho, porque, a ver, A mata a B, le pega un tiro a B, no hay mucho que discutir quién es autor y porque es uno solo. El problema es cuando vos ya tenés varios sujetos, 2, 3, 4, que participan de un delito. Entonces vos ahí, ¿qué tenés que hacer? Empezar a determinar quién es autor, quién son los partícipes, quién instigó eh, que estos cometan delitos. Y en ese sentido, tenés, en el caso del autor, bueno, ya tenemos un primer falencia en el código, porque en el Código Penal no hay un artículo que define quién es el autor. Habla de quién son los partícipes, pero no de quién son los autores. Y eso me sirve muchas veces para hacer malo en los exámenes con los alumnos y preguntarles en qué artículo está la autoría. Algunos se quedan pensando y los que han prestado atención en clase me dicen, no hay. Muy bien, no hay artículo que diga quién es autor. Entonces, vos tenés autor y se dice autor directo a quien A mata a B, punto, le pega un tiro y se acabó la historia. Ahora el tema es el siguiente, con el devenir de la historia y de los avances de la comisión de delitos, se determinó, o mejor dicho, aparecieron otras figuras o otras formas de cometer delitos. ¿Cómo? Utilizando a otro, ya sea porque está en error, o ya sea porque es un inimputable, como puede ser un menor de edad o una persona con deficiencias mentales, que no comprenden la criminalidad del acto. Por ejemplo, para el caso de que alguien utilice a otro en error, el ejemplo que está en los libros y que siempre damos en clase es que un médico quiere envenenar, quiere matar a un enfermo que está en la cama, en una cama, internado, y le dice a la enfermera, toma, ponele esta inyección, que son unas Mm. vitaminas, al enfermo de la cama 15. La enfermera va pensando que le va a aplicar vitaminas y que se va a mejorar, y en realidad es un veneno. Quien le envenena es la enfermera, Sí. que es la que aplica la inyección. Pero ella no sabe, está en un error, ella va convencida de que le está aplicando una vitamina y lo va a mejorar. Entonces, ¿quién tendría que ser el autor? El El médico, médico. porque es quien, bueno, pero en base a algunas teorías de autor, dicen que autor es el que realiza el hecho. ¿Y Ah, o quién sea que sería que sería la enfermera. la enfermera? Y si la enfermera no sabe, es inimputable, no se le podría condenar. Entonces, como el médico no hizo nada, no hizo entre comillas nada, no puede ser, no podría ser condenado. Entonces, a raíz de esto, de este ejemplo, o lo mismo, utilizando un menor o un enfermo mental,
Ante esta situación, ¿qué pasó? Hubo un autor alemán que dijo, no, bueno, hay que pensar en un autor mediato. Es decir, el autor inmediato es la enfermera que coloca la inyección, que es inimputable, pero en realidad el verdadero autor es el médico, que es quien puso el veneno y quien la colocó en error, o vamos a un menor, quien utiliza un menor para cometer un delito. Entonces, en realidad, el autor es el de atrás, el autor mediato. ¿Está bien? Está bien. Alguien que utiliza un menor para cometer delitos o alguien para vender droga, en el Código Penal no está prevista esa figura. Y volviendo a algo que hablamos el otro día de las garantías del principio de legalidad, si no está en el Código, vos no lo podés condenar al sujeto de atrás. Porque vos estás utilizando un menor, pero el que comete el delito es el menor, pero no el de atrás. Y eso no está previsto. Y es tan sencillo como agregar 2 renglones al artículo, podría ser el artículo 45, 45 bis, como les gusta a los legisladores. Es tan sencillo como poner autor es el que realiza el hecho por sí o por intermedio de otro, u utilizando a otro. Con esa frase vos ya tenés ahí prevista la figura del autor mediato, pero no está. Y si lo aplicás a alguien, estás violando el principio de legalidad. Lo que no está prohibido está permitido. ¿Me entendés? Ese es un problema. Por eso también, obviamente, la gente que está en el delito, y sobre todo en la venta de droga, esto lo saben. Obvio. Sí. Si alguien viene y pretende a un vendedor de droga imputarle el delito de venta de droga que utiliza menores, y cualquier abogado conociendo el tema, lo primero que va a plantear es decir, no, este es típico caso de autoría inmediata, no está en el Código Penal, afuera. Esto se utilizó, y yo en algún momento lo deslicé en una de estas mañanas, lo utilizó la Corte violando el principio de legalidad para el juicio de la Junta de Gobierno en el juicio del año 1965. Sí, lo dijiste. Ahí lo utilizó, pero la Corte lo utilizó. Y dijo que la autoría inmediata estaba prevista en el artículo 45 del Código Penal en una frase que dice quien determinare a otro. Y no es así. Eso no es así. Porque cuando en el artículo 45 se dice quien determinare a otro, se está haciendo referencia nosotros lo conocemos como el inductor, es decir, aquel que convence a otro que comete el delito. El instigador. El instigador no comete el hecho, pero convence a otro que lo haga. Y ese es responsable. Bueno, ahora, en instigador, sí, ¿no es lo mismo que autor ideológico? Puede ser, como no. Acá tenemos el caso de la ex esposa del intendente de creo que era de Bisley, no, del intendente que estuvo detenido de la Calera, no me acordaba. Lorenzetti. De Lorenzetti, claro, en donde a él lo acusaban como el autor intelectual del hecho y los otros 2 como los autores materiales, y los 3 estuvieron presos y los tuvieron que soltar. Sí, lo que pasa es que ahí lo que se dijo que Lorenzetti era el que había pagado o contratado a los otros 2 para que mataran a la esposa. Eso sería un autor ideológico, digamos, forma parte de la autoría. El instigador en realidad no es autor. El instigador, vos venís y me decís, quiero matar a tal porque me tiene harto. Pero la verdad que no sé qué hacer. Y yo empiezo, matarlo, hacerlo, y te termino de convencer. Ese es el instigador. En el caso de Fernando Báez Sosa, ¿hubo instigadores entre los condenados? No, hubo una participación secundaria. Vos tenés autor y coautores, partícipes primarios, que son los que prestan una ayuda sin la cual el delito no se hubiera podido cometer, partícipes secundarios, que prestan una ayuda, pero lo mismo el delito se hubiera podido cometer, por lo tanto, por eso tiene una menor pena. Y después vos tenés los instigadores, que tanto autor, partícipe primario e instigador tienen la misma escala penal. Y aclaro esto de escala penal y no misma pena, porque cuando se juzga en un juicio, se condena a un autor y a un partícipe primario,
si vos tenés en un caso de homicidio simple de 8 a 25 años, normalmente la mayor responsabilidad y la mayor responsabilidad es del autor, y el monto de mayor pena se lo lleva a generar siempre el autor, y el partícipe primario se le aplica, ponele, al autor 15 y al partícipe 12 años de prisión, pero tiene la misma escala penal como el instigador. En cambio, el partícipe secundario ya no, tiene una reducción en la escala penal. Por eso los chicos, como era prisión perpetua para los autores, a los chicos les dieron, como era una participación secundaria, y la escala penal para ese caso era de 10 a 15 años. Estamos conversando con el doctor Rafael Berrueso, como todas las mañanas, minutos después de las 8 de la mañana. Hoy también por vía Meet, en donde puede visibilizarlo. El título dice: Isla Bryson, la mujer condenada por violación en los Estados Unidos, deberá cumplir su pena en prisión de varones. Y entre otras cosas, dice, la forma en que lo veo es que un hombre que cometió el delito como hombre debería cumplir la pena en una prisión masculina, dijo su ex esposa. Sí, qué tema, ¿no? Hace poco lo hablaba. Exacto, Claro. no, caso Lucio. Sí. ¿Cómo? Por el caso Lucio lo habíamos hablado, claro. Claro, También. exactamente. Claro, porque acá, ahí lo que se planteó es, esta persona acusada de violación, siendo hombre, se cambió a mujer, solamente el nombre digamos, y probablemente la ropa, pero no hubo una operación ni nada, simplemente cambió de ropa y de nombre, y creo que estaba en el sector de mujeres. Entonces ahora el tema es de sacarlo de ahí y llevarlo al sector de hombres, y sobre todo se planteó, que me pareció muy interesante, que que también, digamos, uno de los fundamentos era que si alguien había atentado contra mujeres, porque las había estado condenado por violación, no podía estar en un pabellón de mujeres, por más que se crea lo que se crea. Entonces, volvemos a lo de siempre, a lo que venimos diciendo. Tiene que haber un pabellón para este tipo de personas que son genéticamente hombres o biológicamente siguen siendo hombres, pero que se autoperciben mujer. Porque si lo pones en un pabellón de hombre, va a ser para problemas. Si lo pones en el sector de mujer, y más en este caso, que había sido condenado o estaba siendo investigado por un delito de violación, los instintos no se pierden. Entonces, también iba a ser desastre. Y ya sabemos que ha habido casos de transexuales que han violado a mujeres presas. Entonces, creo que lo que ha logrado todas estas situaciones de los cambios digamos, de la autopercepción y todo esto, es que han visualizado determinadas circunstancias que nosotros, o que las sociedades o las instituciones no están adaptadas. Entonces, lo que hay que hacer para respetarlos como corresponde, lo que hay que hacer es adaptar, y en este caso adaptar una institución carcelaria. ¿Cómo se adapta? Generando un pabellón para ellos. Punto. Es la mejor forma de respetarlo, porque si van al pabellón de hombres la van a pasar muy mal, y si van a ir al pabellón de mujeres, y también la pueden pasar mal o terminan cometiendo un delito. Doctor, preguntan, la persona mayor que manda a un menor a vender droga, el menor se determina que por la edad es inimputable, se prueba que lo mandó el mayor, esa persona mayor no debe ser castigada, condenada, juzgada. A ver, una cosa es el deber y otra cosa es el ser. El deber debería ser condenado por autoría por la venta de drogas. El ser es que el código, esa figura que encuadra dentro de lo que es la autoría inmediata, no está previsto. Y si no está prevista, no la podés aplicar, porque además, cuando hablamos el otro día de las garantías del principio de legalidad, ¿qué es lo que se desprende? La prohibición de la analogía. Entonces vos no podés decir, no, bueno, pero esto es como si fuese... No.
en derecho penal, si tenés una laguna de punibilidad, como se dice, no la podés cubrir con una analogía. Eso está prohibido y se desprende del principio de legalidad. Si no está en el código la figura de la autoría inmediata, aun cuando debería ser castigado, y no puede, no podés. Un juez apegados al derecho penal y a las garantías constitucionales de ninguna manera podría condenar. Y ojo, garantismo, porque yo muchas veces he escuchado que como digamos como queriendo menospreciar, dicen, es juez garantista. No es menospreciar, al contrario. El problema está que no hay que confundir garantismo con abolicionismo, que el abolicionismo es una corriente acá en Argentina encarnada o llevada adelante por Zaffaroni, que es la eliminación del derecho penal. Es hablar de conflicto, que es un conflicto, no es un delito. Que alguien mate a otro es un conflicto, no es un conflicto, es un delito. Eso funciona muy lindo en los países del norte, en donde tenés cárceles que cada vez tienen menos presos. Acá no. Si vos hablas de conflicto en el conurbano bonaerense, y estamos en un conflicto, estamos en un problema. Pero el garantismo lo que exige es que se respeten las garantías constitucionales. Y cuando el código está mal, no los jueces, y esto se lo he dicho a unos amigos, ustedes no tienen que salir a interpretar en perjuicio de los imputados. Ustedes, si algo no está en el código, exprésenlo en su sentencia y procúrense de que se hagan las modificaciones que correspondan. Porque si los jueces empiezan a analizar y a aplicar cosas que no están en el código, queriendo hacer una interpretación de lo que quiso decir el legislador o va a saber qué cosa, lo que están haciendo los jueces, están legislando. Y hay 3 poderes y no se pueden meter: el ejecutivo, el legislativo y el judicial. El judicial tiene que aplicar la ley. Si no está, y bueno, que se haga cargo, que vayan los legisladores y den la cara ante la población, porque sabemos que a nivel nacional hay legisladores que tienen 30, 40 y 50 asesores. Bueno, que esos den la cara ante la población y que digan por qué no modifican el código, por qué no arreglan el código y prevén esa y otras cuestiones más que también hay falencias en el código. Doctor Rafael Berrueso, control policial, la policía me pide la documentación. El documento, carnet de conductor, tarjeta verde o tarjeta azul o seguro, ¿lo entrego o lo muestro? Mira, ese problema se daba sobre todo en Mendoza, ¿no? Cuando íbamos a Mendoza y te pedían el carnet y lo retenían. Bueno, eso es un cuasi delito. Digo cuasi porque creo que es delito, pero bueno, seguramente que muchos no estarán de acuerdo conmigo. De hecho, la Corte Mendocina, el Superior Tribunal de Mendoza, ya ha sacado 1, 2 mínimo fallos diciendo que la policía no te puede retener la documental. Entonces, si a vos acá estás en San Luis, te piden los documentos, se lo tenés que entregar, no hay ningún problema. Perfecto. Y la policía no te lo puede retener. Lo puede mirar, lo puede anotar el nombre, el documento, todas las anotaciones que quieran hacer, y sobre todo a los fines estadísticos, lo que sea, lo pueden hacer. No te lo pueden retener. Y menos la tarjeta verde, porque la tarjeta verde forma parte del vehículo. Es como que te retengan la goma de auxilio. La tarjeta verde es del auto. Bueno, bájese del auto, que tengo que requisarlo al auto, tengo que abrir el baúl, tengo que hacer una requisa de su auto. ¿Por qué? ¿Cuál es el motivo, razón o circunstancia por la cual usted quiere requisar mi auto? Ando buscando droga. ¿Qué sospecha tiene que que yo llevo droga? No, paramos a todos, doctor. No, usted no me puede requisar el vehículo. Para poder requisarme el vehículo debe tener una orden judicial. Mire que lo dejo acá detenido. Bueno, tráeme la orden judicial. Claro, el auto es una propiedad privada, ¿no, doctor? Exactamente. Claro, no pueden meterse en tu propiedad sin una orden de allanamiento. Es como si fuese tu casa, no pueden entrar sin una orden de allanamiento. Exactamente, sin orden de juez, a mí no me pueden requisar el vehículo. Salvo que hubiera elementos que le hacen sospechar al policía de que vos estás llevando. Pero eso después lo tendrá que justificar y justifica muy bien. Mira, estamos hablando de un control común, obviamente, sí. Nosotros, ¿no? Obvio, no estamos hablando de un auto que es perseguido por la policía, que lo haga. No.
No, por supuesto, sí. Un control de documentos, simple. Viene un auto y cuando le pedí el documento, el tipo acelera y se va. Bueno, eso te da digamos, eso te genera la sospecha de que te está llevando algo y que hay un ilícito, está transportando algo, entonces, bueno, salís por detrás, lo perseguís, lo frenás, le requisás el vehículo, obviamente. En esos casos sí. Pero mira, yo rápidamente, hace bastante, como 20 años, salió un fallo en donde un tribunal de casación anuló la requisa de un vehículo en Buenos Aires donde habían encontrado cocaína. ¿Qué es lo que pasó? Control policial de documento, como muchas veces, y el policía le dice, ábrame el baúl. El dueño del auto se bajó, abrió el baúl, tenían unas bolsitas con cocaína, listo, como secuestro, causa con droga, toda la historia. Bueno, cuando llegó el momento de la sentencia, o creo que en el recurso, anularon por supuesto, lo absolvieron y anularon ese procedimiento porque cuando se le preguntó al policía por qué había requisado el vehículo, los policías dijeron más o menos como que porque le dio la gana. O sea, nunca ninguno supo explicar por qué habían requisado el vehículo y que habían encontrado droga. Entonces se anuló por falta de fundamento de la requisa y que encima tampoco tenían orden judicial. Ahí está. Y por otro lado, cuando yo leí esto, leí de un comentario de un autor constitucionalista que luego de explicar esto, explica otro caso. Dice, y esto es muy distinto a lo que pasó en otro caso, en donde un policía pidió documentos y de buenas a primeras dijo, bájese, lo empiezan a palpar y le encuentran un arma. Entonces también en esos momentos, cuando llega el juicio oral, al policía le preguntan, ¿por qué lo hizo bajar y por qué lo palpó de armas? Si usted no tenía ninguna orden de requisar, nada. Entonces el policía dijo, ¿sabe lo que pasa, señor juez? Yo durante 15 años trabajé en una oficina en la policía y llevaba el arma en la cintura, y el arma en la cintura me incomodaba. Entonces eso hacía que yo me tuviera que sentar de determinada forma para que el arma no me molestara. Cuando yo lo vi a este sujeto sentado en el vehículo, estaba sentado de la misma forma que lo hacía yo para que no me incomodara el arma, con lo cual me llevó a sospechar de que el sujeto llevaba un arma en la cintura. Y hecho, cuando se requisó, se lo palpó, llevaba un arma. Ahí está justificada la falta de orden y está fundado. Y ese procedimiento estuvo bien, por ejemplo. Y acá, y con respecto a esto también te voy a poner un ejemplo acá en San Luis, también de hace unos 20 y pico de años, sí, más o menos más, hubo un procedimiento de un sujeto que bajó del colectivo en la terminal, la policía de toxicomanía lo estaba esperando, cuando bajó lo requisaron, le encontraron un ladrillo, medio ladrillo de marihuana, y llegó a juicio, lo condenaron y se fue, la defensa apeló, mejor dicho, interpuso recurso de casación y se fue a casación en Buenos Aires. ¿Qué pasó? Casación anuló todo el procedimiento. ¿Por qué? Okay. Porque resulta que la policía cuando hace la detención dice que, bueno, que a este sujeto ya tenía la información de que él traía droga de Buenos Aires, entonces, y que en este momento habría ido a Buenos Aires y que estaba por llegar entre tal día y tal día, en tal horario, que sería de determinadas características. Entonces ellos habían apostado, digamos, habían hecho guardia no, pero bueno, sí guardia, ponerle en la terminal, y el día ese justo bajó la persona con las mismas características, lo requisan y da positivo. Dijo la casación, si usted tenía toda esa información, ¿por qué no pidió la orden de requisa? Usted no, la falta de orden de requisa es solamente cuando hay imposibilidad inmediata o ante la comisión, digamos, en flagrante delito, con la mano en la masa. Pero si usted tenía todos esos datos, y hasta individualizado el sujeto, usted debería haber pedido la orden de requisa. No tenía orden de requisa, esa requisa es nula, se anuló el juicio. Mira qué importante. Doctor, gracias por atendernos. El doctor Rafael Berrueso está en su estudio jurídico, Belgrano 1008, casi San Martín, quinto A. Gracias por atendernos, doctor. Chao, hasta luego, que tenga un buen día. Chao. Bueno, muy bien.